¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. De respeto para todos ustedes, señoras y señores, muy buenos días. Un saludo de complacencia por la visita y la comparecencia de José Hidalgo Pallares, un distinguido académico y analista macro de la situación económica del planeta, prácticamente. Pero hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente en el ingreso a este análisis de lo que no queremos que constituya una especie de sorpresa para la población, sino que haya un entente acordado para orientar a las autoridades económicas que definan y precisen bien sus medidas de ajuste económico, que no vayan a desalentar al aparato productivo, como bien lo decía ayer el analista José Hidalgo Pallares, en coincidencia con Jaime Arciniegas, que es el representante del Parlamento Laboral. Es decir, hay un representante, de alguna manera, de todos los sectores, que es José Hidalgo Pallares, pero mucho más con preocupaciones concentradas en el sector productivo, empresarial, y Jaime Arciniegas, que naturalmente le preocupa el impacto que podría ser, el tamaño del impacto que podría gestarse en contra de los trabajadores, de los sectores laborales de nuestro país. Cada uno cumpliendo con una misión orientadora, van a discutir este tema. Y tiene que ver con la eliminación, naturalmente, de los subsidios, que están generando con opiniones encontradas, ¿no? Y de eso se trata a manera de debate, este espacio que pasamos ustedes y yo a contemplarlo, la mayor parte a través de el audio que generan nuestras estaciones AM, FM, y también imagen y audio que genera la televisión Democracia, que está a este momento ya vigente. A ver, ¿qué podría usted instrumentar como preocupación? Jaime Arciniegas, bienvenido, muy buenos días. Repito, mi cordial bienvenida para José Hidalgo Pallares, académico significativo que nos honra con su presencia esta mañana. Buenos días a los dos. Tenga la bondad, Jaime. Buenos días, Gonzalo. Primero agradecer la gentileza de invitación y compartir con un importante analista económico, de quien soy un seguidor permanente y valoro muchísimo. Hombre serio, ¿no? Sí, más que nada de los, bueno, sí, yo creo que hay bastantes todavía acá en el Ecuador, pero valoro mucho la oportunidad de compartir esta mañana este panel. Y a sus oyentes, por supuesto, también agradecerla, nos escuchan. Bueno, efectivamente, el Parlamento Laboral Ecuatoriano el día de ayer
preocupados por las expectativas que se tienen respecto de la eliminación de los subsidios en el tema de los combustibles. Habíamos hecho referencia que ciertamente el Ecuador atraviesa una situación económica bastante compleja. No obstante, debe pensarse en las alternativas que debe tener el gobierno nacional al respecto de superar esta situación grave que, como manifiesto, económicamente es compleja. Pero también hay que mirar las potencialidades que se tendría, digo, desde las instalaciones mismas con las que contamos ahora, y quiero hacer simplemente referencia de que el cambio de la matriz energética permitió ahora mismo tener alrededor de 8 gigavatios de potencia instalada en el Ecuador. Y eso demandó de ingentes recursos que bien se podían haber hecho con recursos propios, pero se fue por la vía del crédito y además con tasas de interés bastante altas, onerosas. Y sin embargo, de ese potencial instalado, apenas estamos aprovechando el 48%, y es decir, el 52% está totalmente desperdiciado. Es decir, hemos invertido en maquinarias hidroeléctricas para tenerlos parados. Es más o menos decir, una aerolínea compra un avión para siempre viajar con menos de la mitad de pasajeros, y eso significa pérdida entonces para la empresa de aviación. Y en el caso de las centrales hidroeléctricas pasa exactamente lo mismo. Entonces decíamos, si por ejemplo alrededor de entre 550 a 600 millones de dólares cuesta la importación y los subsidios para el gas, por ejemplo, cuando aquí se ha centrado mucho la dificultad con relación a la focalización del gas, por ejemplo, para el consumo de los ciudadanos ecuatorianos, usted recordará que el gobierno anterior ofreció proporcionarnos hasta 80 kilovatios para cocción a través de cocinas de inducción y 20 kilovatios adicionales para el calentamiento de agua para las duchas. Pero claro, las tecnologías han cambiado aceleradamente, Gonzalo, y simplemente para ejemplificar lo que el común de los ciudadanos conocía como focos, los focos de 100 vatios, ustedes recordarán, la tecnología lo cambió a focos ahorradores de 10 vatios que iluminaban exactamente lo mismo que el de 100. Aparentemente. No, sí, realmente si nosotros medimos las potencialidades son exactamente igual. ¿Comprobaron la potencialidad de luminosidad? Es más, la luminosidad es mayor inclusive porque el foco es incandescente en el un caso y en el otro caso el ahorrador, pero ahora hay una tecnología mayor, que es la iluminación LED, que es fría y lo mismo que lo mismo que iluminaba y está mejor. Comparando los 100 vatios ahora usted con 5 vatios puede iluminar exactamente lo mismo. ¿Y a quién le costaría la inversión, digamos, en el cambio de tecnologías de iluminación? ¿A las empresas eléctricas o al pueblo ecuatoriano? Porque vendría a dar a lo mismo si les exige los LED, deben ser más caros. Sí, son un poco caros inicialmente, ¿En pero... porcentaje más o menos investigado el asunto o lo piensa hacer? No, un foco de esos está costando, qué sé yo, $3-4 cuando mucho en el mercado, el mercado alto, ¿no? Entonces, es fantástico. Sí es accesible. Cuando usted hace un cálculo de la reducción... Habría que hacer una campaña. Exactamente. A eso es a donde quería llegar. Figúrese que, por ejemplo, en los domicilios como este, usted tiene instalado conductores para que por ahí pueda circular 100 vatios de lo que originalmente era. Ahora tiene usted un conductor apenas para 5 vatios, es decir, tiene una autopista tan grande para un consumo tan pequeño. ¿Yo por qué hago relación a esto? Es que lo que tenemos nosotros ahora en energía eléctrica es una autopista tan grande subutilizada. Y claro, eso genera pérdidas para el país porque hemos adquirido créditos para construir esas centrales, estamos utilizando menos de la mitad y hay un lucro cesante que está perdiendo el país. ¿Y cuál es nuestra alternativa, por ejemplo? Decíamos, si el Estado ecuatoriano, a diferencia de lo que anteriormente dijo, les vamos a dar hasta 80 o hasta 100 kilovatios, y le eliminamos la palabra hasta y proporciona 100 kilovatios hora al mes, eso significa más o menos $7 que se entregaría por ese consumo de energía eléctrica.
$7 que multiplicado por alrededor de 3.200.000 clientes que tenemos el medidor, sí va también hacia los ricos y hacia los pobres, pero se puede eliminar el subsidio porque ese es directo a la población ecuatoriana y en vez de traer, importar, erogando 550, 600 millones de dólares para el gas, en energía eléctrica no va más allá de 280 millones de dólares al año que se entregaría a los clientes y nos queda todavía un margen sin importar, utilizando esa gran carretera que tiene de infraestructura eléctrica, esa gran autopista, y favoreciendo entonces a todos los ciudadanos en solamente la cantidad de $7, porque usted recuerde que se refería que el costo de la bombona al Ecuador le cuesta alrededor de $22.7, me parece, por cilindro, por 15 kilos. Entonces nos dan 7 y estamos eliminando esa gran cantidad de recursos que está erogando el Estado. Por ejemplo, entre varias alternativas que hemos presentado. Muchas gracias, Jaime. Señor economista, el sentido común debe también imponerse y esta contribución que hace Jaime Arciniegas, el representante laboral, hay que tomarle no con pinzas, sino con un aplauso. Es una contribución técnica de revalorar, de redefinir, digamos, las tecnologías que deben acompañar a medidas que antes acostumbraban simplemente a decretar. Se configuraba un decreto, una resolución ministerial y entraba a regir un nuevo tarifario, castigando especialmente a la gente de menores recursos. Esta contribución, ¿cómo la analiza usted? Podría ser puesta evidentemente en práctica en nuestro país. José Hidalgo Pallares. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir la mesa con Jaime. Sí, a ver, primero, un poco como antecedente tenemos el plan de cocción eficiente que promocionó el gobierno anterior, que justamente buscaba, ya que hemos generado esta... ¿A qué llama con esa...? El plan se refería a reemplazar las cocinas de gas por cocinas de inducción. Así sí, fue. Justamente para aprovechar la capacidad instalada en centrales hidroeléctricas en la que se ha invertido en los últimos años. De hecho, hay un estudio reciente del BID sobre el cambio de la matriz energética en el Ecuador, sobre el que yo tengo algunas observaciones, pero que señala que si el plan hubiera dado resultado, podría haber generado justamente un ahorro en el subsidio al gas, dado que se daba este reemplazo de cocción de gas por cocción a través de cocinas de inducción. A mí obviamente, como usted bien dice, Gonzalo, la propuesta que ha hecho Jaime es una propuesta con sentido común. A mí me preocupan dos temas. A ver. El primero es que, pese a los incentivos que dio el gobierno anterior, el plan para reemplazar las cocinas de gas por cocinas de inducción, e incluso no solo incentivos, sino también castigos a las cocinas de gas, porque se les puso un ICE del 100% y las cocinas de gas se dispararon en cuanto a precios. Ese plan realmente fracasó, siendo sinceros, fracasó, porque de las 3 millones de cocinas de inducción que se esperaba instalar hasta 2016 o 2018, no me acuerdo exactamente el año, se instalaron el 20%. Entonces fue un plan que lamentablemente no resultó, y no sabría muy bien por qué ahora, si es que aunque el gobierno ya introduzca este nuevo subsidio al consumo de la energía eléctrica, habría una respuesta inmediata de los consumidores para reemplazar el consumo de gas por el consumo de energía eléctrica. Y por otro lado, estoy de acuerdo en que un subsidio a la energía eléctrica evitaría uno de los grandes males del subsidio al gas, que es el contrabando, es decir, que finalmente el Estado ecuatoriano termine pagando el consumo de gas de gente en Colombia y en Perú. Superiores. Y sobre todo además de ese tema que ya... Que es odioso tratarlo, pero hay que mencionarlo. Y es importantísimo tratarlo. Y es injusto, además. Pero además de que lo consumen en buena medida personas que sí tienen capacidad para pagar el precio internacional del gas, también se consume, gracias al subsidio ecuatoriano, gas ecuatoriano o envasado en el Ecuador en el exterior. Perdone, ¿esto no es parte de la justicia tributaria que han proclamado revolucionarios y también el ejercicio, digamos, del discurso laboral que siempre ha estado vigoroso
reclamando estos avances. Bueno, sí, a ver, solo para terminar la idea. Sí, y así la contesto idea, técnicamente hablando. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Jaime en que el subsidio al gas, por ejemplo, fomenta el contrabando de ese producto hacia los países vecinos, porque en esos países el gas es mucho más caro y un subsidio de la electricidad no permitiría eso. Pero a mí me preocupa seguir introduciendo subsidios. Creo que ya el Ecuador tiene que tratar de evitar caer nuevamente en el subsidio. Y ahora siguiendo a su pregunta, Gonzalo, sí, justamente un tema fundamental al momento de discutir la posibilidad de eliminar los subsidios, que yo espero que el gobierno vaya adelante con esa medida. El ministro anunció que esta medida se va a centrar en las gasolinas y que no se toparía por el momento ni al gas ni al diésel. Pero en el tema de las gasolinas es incluso más claro que es un subsidio que favorece sobre todo a los sectores más pudientes de la economía. Hay en este estudio del BID que mencioné hace un momento, señalan claramente que los subsidios de los combustibles a nivel internacional y particularmente también en el caso del Ecuador, que es uno de los países que más subsidia el precio de los combustibles, es altamente regresivo. ¿Qué significa esto? Que favorece en mayor medida a quienes más tienen y en menor medida a quienes menos tienen. Entonces, esto que usted ha mencionado que es odioso señalar, para mí en cambio es un elemento fundamental en la discusión, porque habemos personas... Un elemento argumental. Sí, y yo creo que los tres que estamos sentados en esta mesa, por ejemplo, al momento de llenar el tanque del vehículo, podemos hacer un esfuerzo de pagar un costo adicional. Y en este punto es importantísimo tener en cuenta las cifras de pobreza en el Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos hogares que, obviamente sin ser ricos, se perciben a sí mismos como pobres. Hace pocas semanas el INEC publicó las cifras de pobreza, según las cuales la pobreza a nivel nacional está en 24,5% de la población. Pero ¿qué significa ser pobre para el INEC? Significa tener ingresos mensuales menores a $85. Es decir, una familia de cuatro... ¿Y eso está bien medido, bien catalogado? Sí, me parece. Sí, es la línea de la pobreza finalmente se elabora en base a una canasta de consumo y luego se va actualizando con la inflación. En la actualidad, entonces, para ser catalogado como pobre, los ingresos mensuales de una persona tienen que ser menores o no superar los $85. ¿Cuál es la canasta de consumo vigente? Bueno, es básicamente que le venga a la memoria. De alimentación, productos, o sea, de vivienda, y luego hay una de pobreza extrema que se limita simplemente a cubrir los costos de la alimentación. Como dirigente sindical, laboral, ¿usted recuerda la canasta familiar vigente este momento, Jaime? Sí, está alrededor de $708. ¿De qué se compone esa canasta? Bueno, temas de alimentación, servicios, salud, recreación, temas de educación. Y en términos de alimentos básicos para construir una canasta de sobrevivencia, por así decirlo, o de alimentación convencional, digamos. Mire, algún momento hicimos... Para una familia de 5 miembros. Un experimento con una experta. Ya. Y cuando yo hablo de experta me estoy refiriendo a una ama de casa, no a un tecnócrata. Ya. Hicimos una valoración de la canasta básica con todos los componentes que hace relación el INEC para hacer el cálculo o la valoración de esa canasta. Y créame que nos quedamos sorprendidos para un grupo de más o menos entre 3.5 y 4 personas por familia. O sea, el grupo familiar comprendido por eso. Y créame que llegaba a $917. Estaba bastante lejos de lo que fija el INEC como canasta básica. $708, $710 está quedado. Estamos bastante lejos de aquello con un núcleo familiar de 4.5 personas. No es mucho, porque el núcleo nuestro todavía tenemos alrededor de 5. El núcleo es 5, sí. Sí, más o menos. Claro, ahora la tendencia es a reducir. Los jóvenes ahora ya no tienen muchos hijos, además por la situación económica Pero en y los demás. sectores muy populares hay muchos chicos. Esa es la complejidad mayor, porque quien más necesita tiene un núcleo familiar más grande. El núcleo familiar de estos chicos es inmenso. Y sin ninguna protección porque todo el social. mundo va a botarle los chiquitos a la abuela. Mire, usted Esos son los dramas de nuestra sociedad, seguro, ¿no? Seguro que sí. En las barriadas populares, especialmente donde aparecen los niños malnutridos, donde aparece la pobreza extrema, donde uno llora internamente al contemplar esos cuadros. Gonzalo, nosotros habíamos planteado desde hace mucho tiempo
que deben a nosotros como ciudadanos catalogarnos también como personas pensantes y no por el hecho de ser trabajadores ponernos una máquina. Usted recordará, no, los obreros se van al código del trabajo porque no hacen trabajo intelectual, o sea, despreciando la enorme capacidad que tenemos los que nos llaman obreros. Ya en el léxico de la OIT no existe la palabra obrero, tampoco existe empleado o servidor, porque el término servidor todavía viene de servidumbre y viene de la colonia, o servidor, una tecnología que tenemos ahora para almacenar. ¿Para qué dice esto? Yo refiero a que el diálogo que nosotros siempre hemos venido insistiendo es para establecer una política de Estado que sea dialogado con los sectores que de alguna manera le podemos aportar al país. Figúrese. El país crece más o menos en el 2.2% la población en edad de trabajar. Esto significa 230,000 ecuatorianos aproximadamente que superando los 18 años debería el Estado proporcionarles las oportunidades tanto en el sector público cuanto en el privado para laborar. Pero el crecimiento de la población económicamente activa está más o menos en el 1.7, 1.8 y significa que necesitamos alrededor de 180,000 puestos de trabajo cada año para ofrecerles a los jóvenes que ingresen al mercado laboral. ¿Cuántos de estos se irían al sector público? ¿Cuántos de estos al sector privado? ¿Cuántos del sector privado en qué áreas? En la agricultura, en la industria, yo qué sé, en el comercio, en fin. Si nos sentásemos como personas racionales, entendiendo que la democracia implica el diálogo social con los actores que estamos organizados, no es que seamos nosotros los perfectos, pero de alguna manera representamos a un sector de la sociedad organizada, algo de experiencia debemos tener, como asimismo los profesionales, en el caso de los economistas, nos aportan, los médicos, el seguimiento de la realidad. Efectivamente. Y es más, la preocupación es tan grande que los jóvenes que salen de las universidades no tienen oportunidades de empleo. Imaginémonos entonces a la gran población que no tiene acceso a las universidades y se van al mercado informal, que muy complejo ahora todavía con la migración de los venezolanos. Yo quiero hablar claramente sobre el tema. Primero, que el trabajo es un derecho humano y el trabajo no tiene fronteras y como seres humanos tenemos el derecho de proteger el trabajo de donde venga, porque nosotros también fuimos migrantes, pero algo habrá que hacer con la regulación. Al aparato productivo reactivarse, imaginarse nuevos escenarios para cumplir con su tarea de generar empleo, de generar trabajo, de emprender en nuevas actividades. Allí que nos falta, economista Hidalgo. Sí, perdón, solo quería terminar un poco lo que había empezado a decir respecto a la pobreza. Estoy interrumpiendo, pero yo quiero dar un seguimiento a la parte... Sí, es que como íbamos a discutir el tema de los subsidios, me parece, yo había dicho que muchos hogares se perciben a sí mismos como más pobres de lo que son. Según las cifras oficiales, entonces, un hogar tipo de 4 miembros es pobre si es que tiene ingresos mensuales inferiores a $340. Y el 24% de la población está en esa situación. Entonces, un hogar que tenga, digamos, ingresos mensuales de $1,500, yo no estoy diciendo ni de lejos que sea un hogar rico ni muy pudiente, pero tiene que saber que hay un altísimo porcentaje de la población, el 24%, que está en condiciones muchísimo peores y que por lo tanto las políticas públicas tendrían que enfocarse en primer lugar en ese hogar, en ese 24% de ecuatorianos que están bajo la línea de la pobreza, y en el 9%, ahora le digo exactamente cuántos, y en el 9% que están en pobreza extrema, que significa que 9%. 9% de pobreza extrema significa que tienen ingresos mensuales inferiores a $50. ¿Cuál es el universo de población que está el total, en ese rango? El total de los casi 17 millones de ecuatorianos que ya somos en la actualidad, el 24%, es decir, más o menos 4 millones y un poco más, son pobres. 5 millones de bien pobres. 4 millones y un poco más de pobres y más o menos 1,5 millones de bien pobres, de pobres extremos. Entonces, en ese sentido, mantener vigente una política totalmente regresiva que favorece sobre todo a los sectores más pudientes, como es la política de subsidio de los combustibles, no es solo un tema que está relacionado con la crisis fiscal que atraviesa el Ecuador, sino tremendamente injusto. De justicia social. Es decir, a mí me llama la atención porque yo he leído a analistas que se dicen de izquierda defender la política de subsidio de los combustibles cuando está demostrado hasta el cansancio que es una política que favorece sobre todo a los más ricos. Entonces, corrija a Patricio Alarcón, por ejemplo, tenga la bondad.
no afectar a los más pobres, no afectar al sector productivo, y paralelamente se debe trabajar en la competitividad del sector productivo para que pueda generar fuentes de trabajo. Un sistema para que el que realmente necesita pueda acceder al subsidio, para focalizar el uso de la extra, de la super, del diésel, pero por medio de la tecnología. Esto puede ser parte de un conjunto de medidas necesarias para bajar el gasto. Hay una ambivalencia en el discurso del dirigente empresarial. Se quiere compensar al sector productivo a toda costa, no compensarlo, sino no castigarlo, no. Cuando es el sector productivo y no el sector productivo como tal, sino las capas sociales con mayores ingresos que estamos en obligación de contribuir a una redistribución de nuestros ingresos, inclusive en favor de los más pobres, a través naturalmente de subvencionar el consumo de combustibles, en este caso que estamos aludiendo, o de servicios públicos. Esto es lo que no queremos entender. ¿Cómo sería la figura justa, equitativa, que debemos tramitarla y apoyarla entre todos los sectores, economista José Hidalgo? A ver, tomando en cuenta la complejidad que existe para focalizar el subsidio en quienes más lo necesitan, la figura ideal sería eliminar todos los subsidios de los combustibles y, tomando en cuenta la capacidad adquisitiva de los hogares, compensar a aquellos hogares que no tienen la capacidad para poder pagar un cilindro de gas en $15, por ejemplo, digamos con alguna medida que incremente sus ingresos, poniendo, por ejemplo, aumentando el bono de desarrollo humano en la misma magnitud en que se incrementa el precio del gas. Pero insisto en que el ministro Martínez había dicho en una entrevista, si no me equivoco, en El Comercio, que lo que el gobierno estaba discutiendo en la actualidad es de eliminar el subsidio a las gasolinas, que significa Super, Extra y Ecopaís. Y yo pongo énfasis en el tema de las gasolinas, porque me parecería un error eliminar únicamente el subsidio a la gasolina Super, por ejemplo, que obviamente es la que consumen las personas más ricas, porque además es con la que llenan el tanque de los vehículos más caros. Pero puede haber, si es que se elimina solo el subsidio a la gasolina Super, un traslado de la demanda de Super a Extra y el Estado terminar pagando en subsidios el mismo valor o incluso más, porque la Super en proporción de precio está menos subsidiada que las demás gasolinas. Y obviamente va a haber, suponiendo que la eliminación de los subsidios se limita a las gasolinas, obviamente va a haber un efecto, yo diría, menor en los estratos de menos ingresos, que usualmente, y esto no es por ser despectivo, es una realidad, usualmente las personas de menores ingresos no se mueven en un vehículo propio, sino que por lo general usan transporte público que utiliza diésel y no gasolina, y eventualmente también utilizarán el servicio de taxi. Entonces, en esos casos, si es que el servicio de taxi se tiene que incrementar el valor, podría haber un efecto, pero que es menor. En cambio, el efecto mayor lo terminaríamos asumiendo las personas que tanqueamos frecuentemente, con regularidad, un vehículo propio que no está al acceso. Insisto en esta cifra, Gonzalo, porque un hogar donde el ingreso mensual es de $340, es decir, que es un hogar pobre y que el 24% de los hogares del Ecuador está en esa situación, difícilmente tiene un vehículo propio. Si un hogar ya llegó a dar el salto a que significa tener un vehículo propio, muy probablemente se considera a sí mismo parte de una población a la que no pertenece. Es decir, yo insisto en esto, no quiero decir que sean hogares ricos los que tienen un ingreso mensual de $1,000 o $1,500, pero hay que tomar conciencia cuál es la situación del país en general, donde más de 4 millones de personas tienen un ingreso mensual menor a $85. Entonces, si es que se da esta eliminación del subsidio de las gasolinas, que a mí me parecería una medida atinada en lo social y en lo económico, si bien costosa en lo político, porque siempre va a haber manifestaciones en contra, yo creo que el gobierno estaría dando un gran paso adelante, no solo en el sentido de mejorar un poco las cuentas fiscales, que están en una situación bastante complicada, sino también de ser un poco más consecuente con su discurso de izquierda, en el sentido de que está eliminando una medida que se ha demostrado hasta la saciedad que es regresiva y que favorece a los que más tienen. Mejoren técnicamente, mejoren objetivamente, con realismo, no mágico, sino con realismo, con pragmatismo, podríamos decirlo mejor, el discurso de los sectores dirigentes laborales. ¿De qué manera ustedes están mintiéndose y mintiéndole al resto de la comunidad ecuatoriana
según este análisis? A ver, yo me quiero referir al tema de los combustibles también, y por qué nosotros hemos señalado particularmente... ¿Quiere referirse o no quiere referirse? Quiero referirme al tema. ¿Por qué digo yo? A ver, los vehículos de alta gama no tienen la clase media y peor todavía los pobres. Alguien que tiene un vehículo Mercedes-Benz, BMW, un Audi, un Porsche, yo qué sé, no lo van a poner combustible extra o ecopaís, lo van a poner de la gasolina super, y de repente, creo yo por lo menos, no creo que vayan a traspasarse de la gasolina super a la otra gasolina, porque efectivamente estos vehículos que tienen alta calidad de diseño difícilmente van a poner un combustible malo. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista, creemos que en el tema de la gasolina super, por ejemplo, debería eliminarse el subsidio. Y aunque se dice por ahí, es que solamente son 144 millones de dólares que se recaudaría. Oiga, como que estamos perdiendo la dimensión del dinero. 144 millones de dólares son significativos. Claro que si le ponen términos de PIB no parecería, pero 144 millones se puede imaginar lo que podría ayudar esto a la población ecuatoriana y particularmente a salvar el tema de la crisis. Ahora, nosotros el día de ayer presentamos también otra propuesta sobre el particular, y cuando yo me refería, Gonzalo y José, sobre que estamos perdiendo la dimensión del dinero. La alta burocracia en el país le parece que 5.000, 6.000 o 7.000 dólares mensuales es poco. Y bien refería José que la gente que están con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, que viven con menos de 87 dólares, por ejemplo, marca una gran diferencia pues entre el ingreso de lo que tiene la alta burocracia, que no son los servidores llamados acá en el Ecuador, sino los funcionarios, también diría yo, de alta gama, que tienen ingresos superiores a los 4 o 5 mil dólares, aún a pesar de que el gobierno actual, hay que reconocer, bajó el 10% a sus salarios. Nosotros habíamos hecho un cálculo que más o menos en el sector público el 6% de la jerarquía alta de mando tienen salarios que superan fácilmente los 4.000 dólares, y que reduciéndoles a un 20% a esos salarios, que por ningún concepto bajarían de 2.000 dólares, que con 2.000 dólares se puede. 3.200. Sí, más o menos eso, ¿no? Pero digo, en ningún caso, si son de jerarquías menores, que pienso que son mucho más, el Estado ecuatoriano ahorraría alrededor de 420 millones de dólares, que sumamos, por ejemplo, a los 550 millones que evitaríamos con una gran campaña, con una promoción, yo diría, Gonzalo, desde los propios trabajadores. Nosotros estamos dispuestos a brindarle al país las bondades y las capacidades que tenemos. Gonzalo, yo tengo 3 años la cocina de inducción. Y eso me ha permitido tener una experiencia real respecto del uso, las bondades, la eliminación de riesgos, la contaminación. ¿Cuáles son esas experiencias, Jaime? Mire, a mí, por ejemplo, como le decía, las tecnologías me hicieron reducir la cantidad de consumo de kilovatios, y a mí el Estado ecuatoriano no me subsidia un solo centavo, aún a pesar de que puse la cocina de inducción y también tengo la calefacción eléctrica. Pero más o menos está dentro de los márgenes que nos determina. Usted, por ejemplo, es una cocina segura. Si hace una instalación adecuada con personal técnico, no tiene riesgo alguno de tener una inflamación que puede provocar un incendio. Una ruptura de una cañería de gas es altamente peligrosa. La contaminación ambiental. ¿O un sobreconsumo? No hay posibilidad, porque mire, aquí se hizo al revés. La mayor cantidad de energía que consume son los calentadores de agua, no son las cocinas de inducción. Una cocina de inducción tiene aproximadamente 4.500 vatios, las 4 hornillas, pero nunca se utilizan las 4, se utilizan 1 o 2, que significa la mitad. Mientras que un calentador de agua consume 7.500, es decir, estamos consumiendo más de 3 veces lo que normalmente hace una cocina de inducción. El tema es cómo lo promocionaron, y en eso coincido las fallas o las falencias que tuvo el gobierno ecuatoriano en implementar una campaña sobre las bondades que tiene el uso de estas energías, ¿ya? Entonces se puede perfectamente alinear una propuesta que, en vez de tener una maquinaria parada que deberíamos estar utilizándole, entonces una campaña para entrar en el uso de estas energías que son alternativas, ya no alternativas, son reales, que tenemos acá, y no le costaría un centavo al país, porque todavía
aún entregando toda esa energía, nos queda capacidad instalada, una capacidad ociosa que, como digo, nos deja un lucro cesante que afecta a la economía del país porque no hay a quien vender. No está apoyando la idea de focalizar los subsidios. A ver, me explico mejor. Porque este momento el comandante en jefe del Frente Económico pertenece al sector productivo y es el señor economista Richard Martínez, en calidad de ministro de Economía y Finanzas. Él ha dicho que la focalización de los subsidios del Estado como que son y no son convenientes. ¿Qué quiero decir con esto? Él enfatiza que el estudio está, o que de los estudios está descartado incluir el diésel y el gas de uso doméstico, que no se evalúa en lo absoluto el subsidio al gas ni al diésel, que el gas no se topa, que el diésel no se topa. Es un discurso para tranquilizar a la gente y evitar especulaciones, dice el ministro. Pero en el fondo, José Hidalgo y Patricio Alarcón, que está en este momento el último a través de línea telefónica, nos pueden explicar cuál en definitiva sería un plan estratégico adecuado en términos de poder corregir las distorsiones que la especulación, que el gasto desmesurado o que el mal análisis o el mal estudio señala para no ofender, si cabe el término, la palabra, perdón. Hay una cadena, sí, 1000 perdones. Un minutito, don Patricio Alarcón. Hay una cadena de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión que tenemos que ser muy disciplinados en apoyarla y difundirla. AER al país. Desde el año 2009 hasta el presente, las más altas autoridades del Estado nos han dicho que para que exista democracia comunicacional, esto es, pluralidad y diversidad de voces en la radio y la televisión ecuatorianas, era indispensable distribuir las frecuencias en 3 tercios. 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 34% para los medios comunitarios. Pero lo que no se ha dicho es que esa supuesta equidad democratizadora implica que 2 de cada 3 radios privadas silencien su voz para siempre. Lo que no se ha dicho es que 2 de cada 3 familias que se dedican a la radiodifusión perderán para siempre su forma de vida y su medio de sustento. Lo que no se ha dicho es que 2 de cada 3 radios privadas tendrán que despedir forzosamente a sus trabajadores y así dejarán sin sustento a sus familias. Lo que no se ha dicho es que el temor de todos los radiodifusores privados de ser incluidos en el grupo de quienes lo perderán todo al perder la frecuencia en que opera su radio propició que imperen las más burdas formas de control, chantaje y coacción para convertir a muchas radios en cajas de resonancia de la versión gubernamental de la verdad. Lo que no se ha dicho es que en estas condiciones la libertad de expresión se hizo tan pequeña, que estuvo a punto de extinguirse. Lo que no se ha dicho es que las radios que osaron resistir esta voluntad de dominio total de la palabra perdieron sus frecuencias o están a punto de perderlas. Lo que no se ha dicho es que existen muchas formas tecnológicas y de gestión geográfica que posibilitan tener a las radios comunitarias todas las frecuencias que sus capacidades les permitan gestionar para cubrir las necesidades de sus audiencias, sin que tengan que tomar una sola de las frecuencias que ocupan los radiodifusores privados. Lo que venimos a decir aquí, al unísono, todos los radiodifusores del país, enarbolando la bandera de la libertad de expresión y del derecho a trabajar, es que toda esta adversidad finalmente nos ha unido como un solo puño para defender nuestros derechos, para recuperar nuestro lugar en la vida social del país y para hacer valer nuestro legado comunicacional. Así, unidos, fortalecidos, organizados y libres, levantamos nuestra voz a través de todas las radios en el territorio del Ecuador, para exigir a la Asamblea Nacional y pedirle al pueblo ecuatoriano
que nos respalde en la lucha por proteger la libertad de expresión y por conservar las frecuencias que actualmente usamos los radiodifusores privados y comunitarios, incorporando en la reforma a la Ley de Comunicación la siguiente disposición transitoria. Disposición transitoria. A efectos de garantizar la recuperación plena del derecho a la libertad de expresión, así como reparar los perjuicios y agresiones que sufrieron los trabajadores de la comunicación en el pasado reciente, y garantizar su derecho al trabajo en el futuro inmediato, quedan renovadas automáticamente por una sola ocasión todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión, cuyo plazo haya vencido previo a la fecha en que se promulgue la presente ley reformatoria. ¿Cuántas radios tendrán los correístas? ¿Cuántas se legaron ellos en toda la etapa de la década, no? ¿Cuántas frecuencias, quiero decir? ¿Y cuántas frecuencias tiene manteniendo, con un desequilibrio fiscal impresionante, vive manteniendo la actual administración inclusive? ¿Cuántas radios tiene en este momento el sector público? ¿Cuántas radios y cuántas frecuencias de televisión? Pero es gigantesco el espectro que ellos están manejando. Dirán con todo derecho, pero ¿para qué? Es otra cosa. ¿Y tienen un financiamiento como nosotros tenemos un autofinanciamiento? Todas estas interrogantes, en fin, son los dirigentes los que han cuajado este comentario, este petitorio o esta réplica de parte de quienes somos concesionarios, los dirigentes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Debería la lucha concentrarse en una fase comparativa de lo que han hecho en beneficio propio los sectores políticos y lo que hemos hecho nosotros en respeto a las concesiones de que hemos nosotros en el tiempo alcanzado, que también ha habido una concentración de frecuencias, pero esa concentración de frecuencias, a esa concentración de frecuencias se alinean partidarios del gobierno, radiodifusores que se dicen independientes pero que han defendido la bandera gubernamental de la revolución ciudadana. Bueno, y de las consignas que estas ideas políticas generaron en el país. Es muy discutible esta situación, pero volvamos a lo que estábamos analizando. Caballeros, el interés es garantizar el gasto social y corregir distorsiones. En eso estamos de acuerdo, don Patricio Alarcón. No se evalúa en lo absoluto el subsidio al gas ni al diésel. El gas no se topa, el diésel no se topa para tranquilizar a la gente y evitar especulaciones. Esto ha dicho en Carondelet luego de una reunión de casi 3 horas que mantuvo el señor presidente Lenín Moreno. ¿A quién ha dicho? ¿Ha dicho esto Richard Martínez? A ver, escuchémosle. Tenemos que hacer una evaluación integral de los subsidios. No podemos poner todo en un solo paquete, ¿no es cierto? Hay subsidios para las personas más pobres que les garantizan pisos de protección social. Por el otro lado están los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? Gas y diésel, que son muy sensibles, y en el caso de la gasolina, donde hemos señalado que hay ineficiencias. No se ha tomado ninguna decisión al respecto. Cuando se la tome será la máxima autoridad del Estado quien haga un anuncio formal, si es que ese anuncio se da, pero lo importante es que la sociedad ha empezado una discusión sobre este tema, sobre la ineficiencia ambiental, sobre la ineficiencia económica y sobre la ineficiencia social de mantener subsidios que son regresivos porque están en manos de las personas que más tienen. Lo importante, al final del día, todas las medidas que se tomen en su integralidad tienen que llevarnos hacia un equilibrio fiscal. ¿Qué le parece, José, este discurso del señor ministro de Economía y Finanzas? No, me parece atinado en el sentido de atinado. Que, obviamente, porque el bono de desarrollo humano es un subsidio, pero claro, es un subsidio cuyos beneficios también han sido probados
y no es lo mismo, obviamente, el subsidio del bono de desarrollo humano que el subsidio de los combustibles. Yo quería mencionar, estoy de acuerdo plenamente con Jaime en que 144 millones de dólares es un monto que en este estudio no alcanzamos a concebir porque estamos hablando de otro nivel, de niveles domésticos, pero frente a la crisis fiscal. ¿Usted cree que es otra medición? Es poco, 144 millones representan apenas el 10% del gasto que el gobierno va a tener que ejecutar a partir del próximo año para pagar otra vez el aporte del 40% al fondo de pensiones. ¿Cuáles son los parámetros reales entonces? Entonces, en ese sentido, ahorrarnos solo 144 millones, y digo que es solo en términos fiscales, resulta poco cuando insisto en que si tomamos en cuenta la realidad de la situación social en el Ecuador, donde el 24% de las personas tienen ingresos mensuales menores a $85, eliminar el subsidio a la super y no extenderlo también a las otras gasolinas me parece insuficiente, no solo en términos fiscales, sino porque, sobre todo, por el hecho de que esas personas que pueden tener un vehículo viejo, un vehículo que sienten que no es de alta gama, están en una situación socioeconómica muchísimo mejor que una cuarta parte de la población que no alcanza ni siquiera a cubrir estos ingresos mínimos que necesitan para sobrevivir, y que utilizan transporte público, que están, en resumen, en una situación mucho menos favorable. En ese sentido, coincido con el ministro en el sentido de, y es algo que dije desde el inicio de la entrevista, en la ineficiencia social que significa mantener esos subsidios de las gasolinas, porque está demostrado que favorecen sobre todo a personas que tienen ingresos mucho mayores que las personas, que ese 24% de la población que está en situación de pobreza. El señor presidente de la República, don Patricio Alarcón, y también llamo la atención para rescatar, digamos, en Jaime Arciniegas una opinión de los sectores laborales, especialmente de este Parlamento Laboral, que hace un estudio pormenorizado de estos fenómenos de cálculo. Lo que pensamos y advertimos nosotros es una cosa. Están diciendo, de alguna manera, los sectores laborales, que la mayor parte de microemprendimientos, emprendimientos muy queridos, muy amados por el señor presidente Moreno, y yo me sumo a ese cariño y a ese afecto por respaldarlos. Ellos están acogiendo a la mayor cantidad de jóvenes emprendedores. Estos jóvenes emprendedores con sed de fortaleza económica para sus familiares, quieren mantener a sus madres, quieren hacerse presentes con sus hermanas que han quedado en viudez, que han quedado con hijos, que han sido abandonadas por sus esposos, una desorganización completa. Estos chicos de clase media baja y de clase populares, buscan un aliento de ayuda financiera para emprender en algo. Y allí la política del señor presidente es atinada, es correcta, pero debe ser bien orientada. Ahora, si les castigamos con estas sanciones tributarias, en vez de ayudarles a ellos a salir adelante, y no precisamente, don Patricio Alarcón, a estamentos empresariales que están ya construidos, formados, consolidados, por los que usted aboga, ¿cuál podría ser la diferencia en cuanto al respaldo político que tenemos que dar medios y gobierno en esta litis? Tenga la bondad. Patricio, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Jaime. Buenos días, José. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, Gonzalo, lo que en este país debemos promover es la inserción de la gente en el mercado laboral. ¿Cómo facilitamos el acceso a las personas del mercado laboral y cómo facilitamos la creación de negocios? ¿Cómo cree usted que deberíamos hacer?
Mire, ¿qué problemas tenemos en el Ecuador? Un exceso de regulación, de tramitología, de normativas, no somos competitivos, pagamos impuestos que no se pagan en la región, como el ISD, tenemos una de las cargas más fuertes de aranceles de Latinoamérica, es muy complicado hacer negocios. Ya, pero ¿qué opina concretamente de este contexto de empresas pequeñas, de emprendimientos juveniles, que en todas las latitudes sociales vienen animándose a construir? Usted ha tenido un discurso, los sectores empresariales medianos y grandes tienen de alguna manera una visión de estos esfuerzos que hacen los chicos de clase media para superarse. ¿Cómo podríamos respaldarles sin perjudicar tampoco a los generadores de empleos de mayor fortaleza cuantitativa? Pero eso sí, Gonzalo, yo le digo por sentido común. ¿Cómo se incentiva la creación de un negocio? Es dándoles facilidades para que puedan crear su negocio, dándoles facilidades para que puedan ¿Cuáles son las facilidades? Es lo que le pregunto. Pero mire, uno de los principales problemas que tienen las empresas medianas, las empresas pequeñas, los emprendedores en este país es que no tienen acceso al capital de trabajo. Pues no tienen acceso a fuentes de financiamiento adecuadas, con los plazos adecuados, con los intereses adecuados. ¿Por qué? Porque en el Ecuador la banca es excesivamente regulada. ¿Por qué? Porque en el Ecuador el código monetario no permite que los bancos internacionales lleguen al país, porque en el Ecuador no se permiten o no se da facilidad a que lleguen los depósitos del extranjero. Entonces, el financiamiento es uno de los factores primordiales para la apertura de un negocio. Entonces, que vengan los bancos internacionales y se instalen aquí. Y no solo bancos internacionales, debemos desarrollar, debemos atraer a fondos inversionistas, de inversión, capital semilla, y ahí está la facilidad para crear negocios. Debemos tener fondos que inclusive en otros países existen parte de ciertos fondos soberanos que apoyan a ciertos tipos de emprendimiento. Entonces, mire, el Ecuador es un país que es lleno de trabas, impuestos. La estructura del Estado ha creado tal cantidad de tramitología que dificulta la manera de hacer negocios, dificulta el día a día de los emprendedores, el día a día de los empresarios pequeños, de los empresarios medianos. Es difícil que las empresas pequeñas se hagan medianas, las empresas medianas logren pasar a otro nivel, y justamente uno de los factores es que no existe la facilidad para obtener el capital de trabajo necesario para que los negocios puedan crecer. Las cámaras de la producción no están respaldando más bien a esos sectores financieros y no respaldando a la población que quiere, digamos, ayuda financiera para poder progresar. ¿Cómo están los sectores camerales, las cámaras de la producción en ese sentido? ¿Alineadas con los bancos convencionales grandes o alineados con las iniciativas de emprendimiento que deben surgir para canalizar iniciativas y esfuerzos económicos de la clase media, especialmente a recuperar la producción inclusive y asignar mayores márgenes de ocupación a la población pobre? ¿Cómo están ustedes en ese campo? Mire, nosotros debemos obviamente respaldar a la banca que es sólida, que trabaja bien en el Ecuador. Sin embargo, es una banca altamente regulada. Pero obviamente también debemos promover reformas. Pero perdone, que nos explica cuál es la regulación que hace que la banca no pueda tener, qué sé yo, una mística más al servicio de las gentes que necesitan financiamiento y no tirarse a exigirle una cantidad de circunstancias para poder prestarle dinero y gestar apoyo a estas iniciativas de emprendimiento, que es lo que busca el presidente Moreno, inclusive? Es que mire, es simple, las bancas tienen que cumplir con índices de liquidez,
la responsabilidad de los directores de los bancos es altísima, tienen que cumplir con mantener un sistema sólido, la banca tiene que ser sumamente líquida para poder responder ante cualquier problema, y tienen que mantener altos niveles de depósitos, y pueden prestar, es un mercado pequeño también, ¿no? El Ecuador es un mercado de 7 millones de habitantes, solo pueden prestar de acuerdo a las necesidades de quien está presentando lo que tiene que presentar, y de las garantías que tiene que dar para poder prestar dinero, perdón por la redundancia. Sí. Entonces no existen otras alternativas. ¿Qué cambios hay que instrumentar en la legislación para el emprendimiento? Mire, primero debemos fortalecer también la bolsa de valores. Lamentablemente, por darle un solo ejemplo, debemos promover la entrada de otros bancos, y tiene que el Ecuador ser un país que también promueva la seguridad jurídica. Tiene que ser un país donde la apertura para que lleguen nuevas inversiones se dé, y sobre todo debemos ver la manera de poder hacer que lleguen depósitos de extranjeros también al Ecuador. Pregúntele a una persona que llega de afuera cuánto se demora en abrir una cuenta bancaria. Entonces, son un conjunto de medidas que se deben tomar, un conjunto de propuestas que se deben hacer para un cambio en el código monetario. Entonces, de esa manera se puede atraer la banca internacional. Se deben hacer reformas también para que pueda funcionar la bolsa de valores. Imagínense que en el Ecuador me parece que se transacciona alrededor del 6% del PIB en la bolsa de valores, mientras en Colombia me parece que se transacciona alrededor del 200% del Producto Entonces, Interno Bruto. ¿está mal manejada la bolsa de valores, Jaime Arciniegas? A ver, un saludo primero a Patricio, y justamente yo quería hacer Y la legislación financiera también, si tiene la bondad de referirse a ella. Mire, yo quisiera poner un ejemplo. En el caso de los Estados Unidos ahora mismo, las tasas de interés están entre el 1.2 hasta el 2% más o menos. En el caso del Ecuador son tasas de interés extremadamente altas. ¿Qué sucede en los actuales momentos cuando el Ecuador está experimentando una deflación y se siguen manteniendo tasas de interés extremadamente altas? Y yo le voy a referir, yo tengo aquí unos datos que son ciertamente del 2016, no están actualizadas, pero, por ejemplo, para el cálculo del crédito productivo, se tiene una tasa de interés que fija la... No, a través de la superintendencia, pero es el Consejo de Política Económica, me parece. Junta de Política Económica. A este organismo no le he escuchado. Junta de Política Económica. Sí. Pertenece al estamento gubernamental. Es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, sí, que es la que regula Ahí puede estar la ceguera. Mire, yo quería o la complicidad, yo no quería sé. hacer referencia porque si el país necesita invertir para generar empleo, hay que darles facilidades de acceso al crédito y también con tasas razonables. Pero figúrese que para el crédito corporativo el interés está en el orden del 9.33%, para el crédito empresarial el 10.21%. Recuerde que estamos con un sistema deflacionario ahora experimentando. Pero si hacemos referencia a los créditos para la microempresa, para la pequeña industria y demás, mire, las pymes, las pequeñas y medianas empresas tienen un interés del 11.83%. Las de crédito comercial, 11.83%, y podríamos ir avanzando, por ejemplo, para créditos de consumo ordinario está el 17.3%, que creo, acá José nos podrá orientar de mejor manera. A estos valores hay que incrementar, entiendo yo, los costos, no sé si administrativos, financieros, la rentabilidad y todo lo demás. De ahí que se hace extremadamente oneroso para alguien que quiera emprender en un negocio o en un crédito para una industria. ¿Hasta dónde llega el techo según su cálculo? Mire, yo creo que estamos bordeando fácilmente entre el 21 y 22%. Mire lo que dice aquí. En uno de los puntos dice, para el microcrédito, el 30.50%. Si a eso lo ponemos los costos administrativos o financieros o la rentabilidad que tienen los bancos, por Dios, ¿quién va a tener posibilidad de acceder al crédito? Y cuando les escuchamos, por ejemplo, yo con todo el respeto, ciertamente no podemos compartir,
cuando hacen referencia de que deben eliminarse los subsidios a los combustibles. Le escucho al señor presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que sí, que eliminen los subsidios, pero que reduzcan, dice, los aranceles para la importación de los productos. En este caso serían los vehículos. O sea, el interés es o vender más solamente para beneficiarse un sector y a otro sector, en cambio, tener estas tasas que son prácticamente prohibitivas. ¿Cómo vamos a generar empleo bajo ese esquema? Ayer le decía a Gonzalo, presentamos una propuesta de proyecto de ley. Que las tasas de interés, le presentamos a la Asamblea, al grupo parlamentario, que está haciendo importante el trabajo, hay que reconocer, lidera nuestra asambleísta Norma Vallejo. Decíamos, ¿por qué no debe buscarse una medida que se adopte, que el interés que los bancos deben cobrar debe ir en función de la inflación? Y no fijar tasas de tal naturaleza que le vuelven prohibitivo a cualquiera de los ciudadanos tener al crédito, sumados a la preocupación que Déjenme preguntarles a los dos contertulios. Patricio Alarcón, ¿qué le parece lo que manifiesta, objeta y sugiere Jaime Arciniegas del sector laboral? Gonzalo, mire, yo en cuanto a los subsidios, yo creo que los sin amilanarse ante los bancos, ¿no? Hoy estamos para transparentar nuestras ideas. Los bancos son importantes y nuevas fuentes de financiamiento también lo son. Mire, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que ser dirigidos a los más pobres. O sea, no hay derecho que tengamos un subsidio al diésel para que existan bandas de delincuentes en las fronteras que estén comercializando, ganando un 100% de margen todos los días, llevándose gas o diésel hacia las zonas fronterizas. No hay derecho. Mientras un pobre en el Guasmo consume un tanque de gas cada 3 semanas. Entonces, mire, hay que trabajar por medio de la tecnología para no afectar al transporte primario, al transporte secundario, para no afectar... Ahí le están aplaudiendo por lo que trae a colación este tema. Es que es así, mire, si es que necesitamos ciertos subsidios en este momento, tienen que ser focalizados. Y ahora existe la tecnología en el mundo. El tema es que esto es un proceso y en este momento el Estado tiene un déficit fiscal que no es menor, tiene una falta de liquidez que no es menor y está tratando de bajar los gastos por donde sea. Desde el 2009 al 2017, el gasto de subsidios representa más de 20.000 millones de dólares, mientras el déficit fiscal es de alrededor de 30.000 millones de dólares. Es un problema que debemos resolver, no es lógico mantener a quien más necesita por medio dándole este beneficio de ¿Qué dice la Academia José Hidalgo Pallares, señor economista? A ver, respecto al tema de las tasas de interés, yo lo último que quisiera es que se fijen precios. Finalmente hay también, yo creo que pruebas bastante contundentes de que porque la tasa de interés es el precio de los préstamos, y cuando se fija precio a cualquier bien o servicio, ese producto comienza a escasear. Y lo que debería hacerse para bajar las tasas de interés es abrir la banca a la competencia internacional, porque finalmente en el Ecuador tenemos un sistema financiero bastante limitado, pequeño en el número de actores, y por lo tanto abriendo este mercado a la competencia internacional, entonces habría la posibilidad de que los bancos, perdón la redundancia, empiecen a competir. ¿Usted estaría de acuerdo que ingresen los bancos internacionales, digamos bancos extranjeros? Pero la limitación... ¿Pero bajo qué mecanismos de competitividad con los sectores financieros locales? El problema, que compitan en igualdad de condiciones. El problema es que la banca... Las mismas reglas, quiere decir. Exacto. El problema es que la banca en el Ecuador está tan sobreregulada que además, tratándose de un mercado pequeño, como señaló Patricio, no resulta atractivo ingresar al Ecuador. Si es que la banca no fuera un sector tan sobreregulado, habría la posibilidad de atraer a más sectores. Otro tema respecto a las tasas de interés, por ejemplo, en el tema de microcrédito, que esas tasas ya incluyen la rentabilidad obviamente de los bancos. La rentabilidad de los bancos, de las cooperativas, está dada por la diferencia entre la tasa de interés que pagan y la que cobran. Es que otorgar un microcrédito, la operación de otorgar un microcrédito, es mucho más costosa en términos de los papeles que tienen que juntar los bancos o las visitas que tienen que hacer los agentes, por ejemplo, al microemprendedor en una zona bastante alejada de cualquier provincia.
son mucho mayores que para una empresa, digamos, un gran grupo empresarial que tiene los balances al día, que tiene la supervisión de la superintendencia de compañías y demás. Entonces, por eso también hay esa diferencia grande entre lo que se cobra a una empresa grande y lo que se cobra a un microemprendedor. Y respecto al tema de los subsidios, sí, yo me permito insistir en que una vez que el ministro ha señalado, como usted bien ha leído, Gonzalo, que la eliminación se va por lo pronto a limitar al tema de las gasolinas, yo sí creo e insisto en esto que he tratado de insistir a lo largo de la entrevista, en que los ecuatorianos tenemos que tomar conciencia de que el 24% de la población tiene un ingreso mensual menor a $85 y que por lo tanto los hogares que pueden percibirse a sí mismos como pobres, pero que han logrado tener la capacidad de ahorro, por ejemplo, para tener un vehículo, no están ni de lejos en esa situación del 24% y que por lo tanto los esfuerzos de la política pública tienen que centrarse en primer lugar en los más pobres y por lo tanto la eliminación de subsidios que favorece a las personas que podemos darnos el lujo de tener un vehículo propio es una medida que se tiene que tomar por más reacciones en contra que genere, porque es una medida no solo buena en lo fiscal y en lo comercial, porque también reduciría, ojalá, la importación de combustibles, sino que es sobre todo una medida de justicia social. En esto debería conjugar el mismísimo señor presidente de la República. El presidente Moreno tiene sentido común. Ha luchado por la vida igual que nosotros. Ha luchado por la vida. Él ha sido un emprendedor nato. Ahora que está en el primer puesto de la República, del Estado ecuatoriano, tendría que combatir precisamente ese género de distorsiones. Cuando le dijimos, ustedes recuerdan en la cabina de producción, ¿qué le dijimos a Antonio Acosta Espinosa, presidente de uno de los bancos más significativos que tiene el Ecuador, el Banco del Pichincha? ¿Qué nos dijo respecto al papel de los bancos convencionales en este tema? Ni el gobierno nacional ni la banca nacional tenemos recelo a la incorporación de banca extranjera. Bienvenida sea. Por supuesto, hay que decir, además, que no existe ninguna ley que impida a la banca extranjera radicarse en el Ecuador. No es que existe prohibición expresa para recibir capitales de bancos extranjeros que tengan interés de radicarse en el Ecuador. Nunca ha habido esa restricción. Y por eso es que hay banco extranjero como por ejemplo el Citibank. Para mí la respuesta es simple. No vienen más porque en estos últimos 10 años se establecieron una serie de disposiciones legales que atentan contra todos aquellos que quieren invertir en banca. El señor presidente Correa pensaba que los banqueros privados son una amenaza para él y entonces él desestimuló la actividad de la banca privada y consideraba él que la banca debía ser una función más del Estado y ojalá todas las funciones de intermediación financiera las hicieran los bancos públicos. Entonces, estableció una normativa que hace muy poco atractiva la inversión en la banca. Lo que debemos hacer para lograr ese propósito, que creo que es sano para el país, que es atraer más bancos internacionales, es el de revisar la legislación bancaria ecuatoriana para hacer una legislación moderna, al igual que existe en todos los países vecinos y todos los países internacionales, adaptada a las normas de control internacionales, como son los mecanismos, por ejemplo, de Basilea III, que son mecanismos mundiales de control bancario. Sensata la participación de el banquero Acosta Espinosa, ¿no es cierto? Si es que hay esa apertura, aunque sea disimulatoria, no, competencia es competencia, pero en todo caso dice, estamos abiertos a que vengan a competir, pero se van a encontrar, y no vienen precisamente porque hay regulaciones no permisivas para que nuestros inversionistas, porque tampoco los bancos son los dueños de los capitales, son los depositantes y los inversionistas los que buscan los mejores nichos de multiplicar sus recursos, de ganar en inversiones fortalecidas por
naturalmente la rentabilidad y la seguridad de que esos créditos retornen a los intermediarios que son los bancos y las financieras ecuatorianas. Pero si vienen bancos internacionales, lo que vemos es que se necesita un recambio estructural de las disposiciones que se han logrado, o no logrado, sino que esta revolución ciudadana ha establecido precisamente para frenar la incorporación de estamentos financieros. ¿Por qué no les conviene ideológicamente? Usted que es primo hermano, seguramente, Jaime, de Correa en este sentido de ideas, ¿qué repudia de ese trato al aparato financiero de parte de la Revolución Ciudadana, del loco presidente que tuvimos por 10 años en nuestro país? A ver, yo creo que vale la pena aclarar, ¿no? Nada que ver nosotros en relación a las políticas en todo nivel que implementó el presidente Correa. Nada más alejado del derecho y la democracia, la actitud autoritaria que tuvo el gobierno correísta y todos los que conformaron esos famosos gabinetes que ahora estamos cuestionando. Y yo creo que, mire, la base del diálogo es importante, y coincidir con el señor Acosta y con José. Igualmente también con Patricio. Aquí hace falta que haya real competencia en el ámbito financiero que le permita al ciudadano común de los ecuatorianos tener acceso al crédito en mejores condiciones que las que nos presenta ahora mismo las instancias legales ecuatorianas, porque quien termina, como bien decía José, fijando estas tasas de interés son la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es eminentemente política y no técnica. Y en este caso en particular, por ejemplo, como bien decía, las tasas de interés para los créditos del sector empresarial, del sector industrial, del sector comercial, ciertamente son bajas en relación por los montos o por el volumen que tienen, pero no deja de ser preocupante que aquel, en cambio, ciudadano de a pie que quiere tener un crédito tenga una tasa tan alta. Entonces habría que fijar también una política de acceso al crédito a través de la banca pública, por ejemplo, que le permita al pobre ir desarrollando sus iniciativas e ir creciendo también en el ámbito empresarial, generando empleo, que es lo importante. Por eso es que yo refería, la banca internacional, hay tasas que van desde el 1.2% al 2%, mientras aquí, como bien pudimos demostrar hace un momento, en términos medios estaríamos hablando del 17-18%. ¿Quién puede tener acceso a un crédito y tener una rentabilidad que le permita pagar el interés solamente? Y obviamente no va a haber alguien que se arriesgue a hacer crédito en esas condiciones. Y bienvenido entonces el hecho, y de coincidir con todos, según lo que puedo apreciar, que la banca internacional podría venir a competir, pero modificando la ley, que ya no se imponga a través de la Junta, sino que sea el mercado que el que regule. Y de alguna manera el control del Estado debería estar también basado en parámetros mínimos. Entonces es importante, pero yo quiero referir e insistir, mi estimado Gonzalo y José, nosotros no estamos de acuerdo con con la eliminación del subsidio de la gasolina eco, la que le llaman, o la extra, no así la gasolina super. Sí. Hemos dicho también, además, que las iniciativas que desde el Parlamento Laboral ecuatoriano estamos planteando para entrar en una agresiva campaña de uso de la energía que está abandonada, la energía subutilizada, exactamente, eso generaría alrededor de 600 millones de dólares. La inicial fue bastante buena. La otra, mi estimado José y Gonzalo, el tema es también la reducción de por lo menos un 20% a esa burocracia alta de representación gubernamental que para ellos... La dorada. Sí, la dorada. Para ellos 4 o 5 mil dólares les parece poco. Hasta ahora. Hasta ahora. Y más alrededor nosotros... Llena de canonjías. Sí, pero por supuesto. No y porque... que con una ociosidad manifiesta que usted va a cualquier edificio gigante y encuentra no edificios gigantes, en edificios muy convencionales, pequeños de 10 pisos, encuentra 1,000 funcionarios. Por eso hacemos referencia. De 10 pisos. De menos, ¿no?
1000 funcionarios no tienen dónde sentarse. Creo que unos se sientan de 8 a 10, otros entran a sentarse en los mismos escritorios de 10 a 12 y etcétera. Es terrible esto. Es que en momentos de crisis como la que tenemos ahora, hasta el sector privado lo que hace es fusionar para evitar esta dispersión y el gasto dispendioso que tiene. Que usted recuerde. Pero hablemos por los otros empleos que no podemos canalizar desde los sectores productivos, precisamente por una legislación abusiva y que buscaba perjudicar a la banca convencional, pues. Bueno, sí, esta confrontación por que tenía consignas Correa, de carácter ideológico. Yo creo que era por la acumulación del poder y el control del poder, porque no solamente eso se solo golpeó permite la gente ignorante que vota por estos cuadros de grandeza que estructuraron en torno a esta famosa revolución ciudadana. Pero creo que nos han dejado una lección a los ecuatorianos para hoy mirar con objetividad también los candidatos, la seriedad de las propuestas. Correcto. Y no cometer estos errores que hemos cometido ahora mismo. Entonces, es que el poder de Correa se basó en la destrucción de las redes sociales, de las organizaciones sociales, del rompimiento de los partidos políticos, la confrontación con los empresarios, con los banqueros y todo para gobernar e imponer él. Entonces, de ahí la importancia, Gonzalo. Y nosotros estamos señalando como Parlamento Laboral. De repente podemos tener discrepancias, por ejemplo, en el tema de la eliminación del subsidio a la gasolina extra, que es la de mayor consumo. Yo me considero un ciudadano de clase media baja, porque los ciudadanos pobres compran los autos viejos que dejan los ricos, los usados, y además los pobres terminamos pagando más por los impuestos ambientales, porque son carros ya de años pasados, mientras los ricos, por ejemplo, en el gobierno anterior, cerraron plantas ensambladoras de autos acá ecuatoriano. No doy las marcas por el temor, obviamente, de la marca prestigiadas que tenían aquí, pero privilegiaron, so pretexto de importar los vehículos híbridos, los de motores eléctricos y los convencionales. Noveleros. Y a esos les eliminaron una gran cantidad de aranceles. ¿A quién estaban beneficiando? ¿A los ricos o a los pobres que compramos los carros viejos que los ricos desechan? Entonces hay temas importantes que bajo el diálogo podríamos llegar a un acuerdo. José Hidalgo Payares, terminamos ya. Sí, ya solo para terminar, yo tendría dos acotaciones a lo que acaba de señalar Jaime, obviamente con todo el respeto a lo que él ha dicho. Yo insisto en que hay yo sí creo que es un error en la percepción de, estoy seguro, y Jaime no es por menospreciar su opinión, ni mucho menos que usted no es pobre, en los términos en que las cifras oficiales definen a la pobreza. Entonces, sí creo que es necesaria una campaña de concientización de que hay un altísimo porcentaje de la población que vive en condiciones muchísimo peores de las familias que no son, obviamente, que no son pudientes, que no están en los estratos más altos, pero que no son millonarios, pero que son pobres y que no tienen ni de lejos la capacidad de adquirir un vehículo por viejo que sea. Y en ese sentido, si es que un hogar ya dio ese salto cualitativo y pudo conseguir comprar un vehículo aunque sea viejo, puede hacer un esfuerzo adicional comparándose con los hogares que son realmente pobres de pagar un poco más. Respecto al tema de la burocracia, estamos totalmente de acuerdo en que hay que reducir el tamaño del Estado. Hay, como usted ha dicho, Gonzalo, como también ha dicho Jaime, un exceso de burocracia. En lo que yo no estoy de acuerdo es, por ejemplo, y tal vez de esto no sea políticamente correcto lo que voy a decir, pero no me parece correcto que un ministro de Estado gane $2.800. O sea, realmente la responsabilidad que tiene ese ministro de Estado es enorme. Entonces, bajar el 20% del sueldo a toda la burocracia de altos cargos, que significaría presidente, ministros, subsecretarios, me parece que es abrir una puerta o cerrar las puertas más bien, para que las personas más capacitadas tengan algún tipo de incentivo para vincularse al sector público. Sin querer robar, obviamente, ¿no? Claro. Porque finalmente lo que queremos es tener un sector Estado eficiente y honesto. Pero obviamente la eliminación de los subsidios, que a diferencia de lo que opina Jaime, yo opino que debería extenderse a la Extra y a la Ecopaís, tiene que venir acompañado necesariamente de un esfuerzo del Estado para que los ciudadanos no sintamos que nuevamente el peso del ajuste recae solamente sobre nosotros. Es decir, el aparato estatal se tiene que reducir, porque
yendo al tema del empleo, uno de los principales limitantes para la inversión privada, además de la poca competitividad que tiene la economía ecuatoriana, es justamente la crisis fiscal que genera el temor de los inversionistas a que en cualquier momento le aumentan los impuestos para poder cubrir el déficit. En ese sentido, medidas como la eliminación del subsidio de los combustibles tienen por justicia que ir acompañadas de un esfuerzo directamente del Estado para reducir su tamaño, a fin de que al menos la situación fiscal se vaya ordenando y podamos enfocarnos más adelante en medidas para devolver la competitividad al sector productivo. Muchas gracias, José Hidalgo. Muchísimas gracias, Jaime Arciniegas. Muchas gracias por habernos permitido utilizar los juicios de valor muy significativos de Antonio Acosta desde el lado de la Asociación de Bancos Privados. Verdades que han sido integradas, digamos, a este programa de debate y análisis. Y muchas gracias al presidente de la Junta Empresarial. Es una comunidad... Del Comité Empresarial. Comité Empresarial. Muchas gracias por corregirme. Muy amable. Estaremos próximamente con otro tema importante para discutirlo entre todos. Muchas gracias a Jaime Arciniegas del sector parlamentario laboral. Se han lucido todos. Ahora, yo les invito a ver si la cabina de producción de televisión de la cadena Democracia nos ofrece unas imágenes de Todo Noticias desde Buenos Aires, Argentina. Todo Noticias retrató cómo a las personas que en Quito, Lima, Bogotá, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro, Brasilia, todas las ciudades latinoamericanas o de América del Sur, tenemos esta mala costumbre, los latinoamericanos especialmente, las ciudades, las urbes más grandes del continente, hacen que nuestra población joven, adulta, especialmente la más joven, y de paso de sexo femenino, anden con los celulares en la calle, exhibiéndolos, ¿sí?, tontificadas con lo que les ofrecen las imágenes que ellos están exhibiendo o admirando o sintonizando, ¿no?, o están observando. Y entonces descuidan a quienes están atrás de ellos esperando el momento para arrebatarles los aparatos. Miren ustedes pueden fijarse en nuestras imágenes aquí en Buenos Aires, en la 9 de julio, ¿no? Es la principal avenida de la urbe de Argentina, de la capital argentina. Miren ustedes cómo se producen los asaltos que se denominan asaltos rapiña. Las personas que nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube, este mismo instante, Todo Noticias en Democracia TV, desde Buenos Aires, Argentina. Ahí vean ustedes cómo se produce el robo, los robos. Hay gente que anda con los vidrios al aire libre. Ya no hay cómo, definitivamente no hay cómo. Y en las esquinas estamos atontados viendo el celular, completamente atontados. Entonces vienen por atrás y les arrebatan los aparatos. Hay otro tipo cómplice que le espera con la meta, o con la moto, perdón, no la meta es robarles. La moto está encendida del socio y el tipo que arrancha los celulares se va atrás en la moto. ¿Cómo es este Gonzalo Rosero de enseñar a los ladrones locales lo que están haciendo en Buenos Aires, Argentina? Es para prevenir, porque eso se irradia rápidamente. Dejen los celulares, anden pensando en lo que están haciendo. No pueden hacer lo que hacen aquí, distinguidas damas. Y ustedes son tan jovencitas que andan en las calles escapando de que quienes andamos conduciendo vehículos les atropellemos inclusive.
Cualquier momento aparecen estas manifestaciones, ¿no es cierto?, de robos públicos, de robos en la urbe, que nos van a poner en alarma. Vea usted, ahí están, rapiñas se llaman este tipo de robos. Y también tipo canguro, dicen, cuando son perpetrados a través de los ventanales de buses de servicio público. Tengan más cuidado, tengamos más cuidado. Muchas gracias a Felipe en la cabina de televisión. Ahora nos vamos con nuestros anunciantes, porque estamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad.